el Ramayana. Esta es la lectura del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción. A continuación te presentamos un fragmento de el Ramayana, que significa la gesta de Rama o el viaje de Rama, obra épica atribuida al poeta Valmiki. La epopeya está constituida por 24.000 versos distribuidos en 7 volúmenes. En ella se narra la lucha de Rama por rescatar a su esposa Sita, quien fuera raptada por Ravana, soberano de un tipo de demonios conocido como Asures. La antigüedad de esa obra aún no ha podido ser determinada con precisión. Se piensa que fue escrita entre los siglos 6 y 3 a.C. y que los hechos relatados, considerados como fantásticos, tienen un fundamento histórico en sucesos ocurridos alrededor de 20 siglos antes de nuestra era. Bien, vamos a empezar con esta lectura que me parece maravillosa, este fragmento del Ramayana. Autor anónimo, y dice así: en cuanto Rama, el tigre de los hombres, hubo partido hacia selvas, Dasarata, el rey antes afortunado, cayó en la desesperación. Llevaba 6 días llorando a Rama, cuando este monarca famoso acordóse a medianoche de que en otro tiempo había cometido una gran falta. Al recordarlo, dirigióse a Kausalya y le dijo: si estás despierta, Kausalya, escucha atentamente estas palabras. En mi adolescencia, Kausalya, joven imprudente, orgulloso de mi habilidad y mi destreza en atravesar con una flecha la bestia que viera por la oreja, cometí una gran falta. Por esto, aquella mala acción ha producido la desgracia que hoy me aflige. Aún no estaba casado contigo, reina, y solo era presunto heredero de la corona. Entonces, durante la estación de las lluvias, mi alma se inundó de dicha. En efecto, el sol quemaba la tierra con sus rayos y, cansado de recorrer las regiones del norte, se trasladó al hemisferio que frecuentaban los manes. Deliciosas nubes cubrían los cielos y se veía a las grullas, a los cisnes y a los pavos abrir alegres el vuelo. La tierra brillaba bajo su verde aderezo de césped, donde jugaban el pavo y el radiante cuclillo. En tanto que esta deliciosa estación transcurría, cargué 2 carcajes a mis espaldas y, arco en mano, me dirigí a los márgenes de Sariyú. Allí llegué a aquellas desiertas orillas, a donde me llevaba el deseo de tirar sin verla sobre una bestia, al ruido de sus pasos, confiando en mi destreza y en mi largo hábito en los ejercicios del arco. Me escondí en las tinieblas, siempre con mi arco en la mano, cerca del solitario abrevadero, a donde conducía la sed durante la noche a los cuadrúpedos de la selva. De pronto oí el ruido que produce un cántaro cuando se llena de agua y que asemejaba al mugido de un elefante. Empulgué el arco con la aguda flecha y, ciego por el destino, la envié rápidamente al punto de donde procedía el ruido. En el mismo instante que el dardo dio en el blanco, oyóse gemir la voz de un hombre: ¡ah, estoy muerto! ¿Cómo es posible que haya sido lanzada una flecha a una seta como yo? Temblando, turbada el alma por el temor de mi falta, arrojé de mis manos las armas. Me precipité al lugar donde se hallaba el anacoreta y vi al infortunado joven dentro del agua, con el corazón atravesado, y que llevaba la piel del antílope y el jacta de los anacoretas. Tenía una profunda herida en una articulación. Fijó los ojos en mí, no menos infortunado, y dijo estas palabras, como si quisiera consumirme el fuego de su ardiente santidad: ¿en qué te pude ofender yo, Kshatriya, solitario habitante del bosque, para ser blanco de tu flecha en un momento que recogía agua para mi padre? Los autores de mis días
2 viejos ciegos, desvalidos y sin apoyo de nadie, habitantes de la selva, esperan en estos momentos mi regreso. Has matado con una sola flecha y de un solo golpe a 3 personas, mi padre, mi madre y a mí. Ve inmediatamente, hijo de Ragú, en busca de mi padre, y cuéntale este fatal suceso para que su maldición no te abrace, como el fuego devora el bosque seco. El sendero que ves conduce a la ermita de mi padre. Ve pronto y aplácale antes de que su cólera no te maldiga. Pero primero sácame la flecha, pues su contacto quema como el fuego abrasador del rayo y me impide la respiración. Arráncame el dardo, que no me sorprenda la muerte en esta actitud. En estos términos me habló el joven a quien yo había atravesado con la flecha. Fuera de mí arranqué con repugnancia, pero con cuidado, igual que mi deseo de conservarle la vida, la flecha que tenía clavada en el pecho. Mas apenas hube sacado el dardo de la herida, cuando el hijo de la anacoreta, lleno de crueles dolores y con la respiración entrecortada, se agitó, convulsó un instante, movió horriblemente los ojos y rindió el postrer suspiro. Cogí el cántaro y me dirigí a la ermita de su padre. Encontré a los viejos infortunados ciegos, sin nadie que les asistiera, semejantes a 2 pájaros de alas cortadas. Sentados esperaban a su hijo y hablaban por él. Esperaban la dicha de su presencia, ellos a quienes yo había herido en su hijo. Pero el anacoreta oyó de inmediato el ruido de mis pasos y me dirigió la palabra. ¿Por qué has tardado tanto, hijo mío? Dame agua enseguida. Yadata, amigo mío, te has entretenido jugando en el agua. Tu buena madre y yo estábamos afligidos por tu tardanza. ¿Por qué no hablas? Me aproximé dulcemente al viejo y sollozando, tembloroso, con la voz balbuciente de terror, le dije: yo soy un kshatriya llamado Dasarata. No soy vuestro hijo. He venido a tu casa porque tengo noticias de un crimen espantoso. Yo había ido, santo anacoreta, arco en mano, a las márgenes del Sarayú a espiar los venados que la sed conduce a sus aguas, pues mi placer consistía en derribarlos sin verlos. En aquel momento llegó a mí el ruido de un cántaro que se llena. Dirigí la flecha hacia aquel sitio y he herido a tu hijo, creyendo que era un elefante. Después de arrancar de su herida la flecha, ha exhalado su último suspiro y se ha ido al cielo, no sin deplorar la suerte de vuestras santidades. Por ignorancia, venerable anacoreta, he matado a tu amado hijo. Quedóse el anacoreta un instante como petrificado al oír estas palabras, pero en cuanto recobró la lucidez de sus sentidos y la respiración, me dijo: si fueras culpable de una mala acción, no me lo habrías confesado tan espontáneamente. Tu mismo pueblo habría sido castigado y se hubiera abrazado con el fuego de mi maldición. Pero como ha muerto por ignorancia, por eso no has perecido ya, sino la raza entera de los Ragidas habría dejado de existir en estos momentos. Condúceme inmediatamente, cruel, al sitio donde tu flecha ha muerto a mi hijo, donde has roto el báculo en que se apoya este viejo en su ceguera. Conduje a los viejos profundamente afligidos al lugar fúnebre, donde hice tocar a la anacoreta y a su esposa el cuerpo yerto de su hijo. Impotentes para soportar el peso de tan gran dolor, apenas hubieron puesto la mano sobre el cadáver, exhalaron un grito de dolor y cayeron al suelo junto al cuerpo de su hijo. La madre gemía de un modo conmovedor: Yadata, ¿no era yo para ti la más cara de la vida? ¿Estás enfadado conmigo que no hablas? Después, el afligido padre, enfermo de dolor, dirigió a su hijo, lo mismo que si estuviera vivo, y palpando sus miembros yertos estas palabras: hijo mío, ¿no reconoces a tu padre ni a tu madre aquí presentes? Levántate, ven, coge nuestro cuello con tus brazos. Oiré yo la próxima noche la lectura de los Vedas con dulce voz,
y con el mismo deseo que tú, hijo mío, de aprender los dogmas santos. ¿Quién nos traerá del bosque en lo sucesivo las raíces y el fruto silvestre para nosotros, pobres ciegos, que aguardaremos muertos de hambre? Ve al mundo de los héroes, que no vuelve nunca del círculo de las transmigraciones. Ve, hijo mío, ve seguido de mi pensamiento a esos mundos eternos, a donde van los que vuelan por la seguridad de los pueblos, y aquellos cuya palabra es la voz de la verdad. En cuanto el infortunado solitario exhaló con su esposa estos lamentos, fuese a celebrar la ceremonia del agua en honor de su hijo. Mas, en tanto que yo mantenía delante de la anacoreta con las manos cruzadas, el santo penitente me dirigió este discurso: ¿cómo es posible que seas nacido hombre vil y presuntuoso de la raza de los Ixbásquidas? No te maldigo, pero escúchame bien. Lo mismo que yo abandonaré por fuerza la existencia por no poder soportar el dolor que me produce la muerte de mi hijo, abandonarás tú al fin tu carrera, la vida, llamando en vano junto a ti al tuyo. Bajo el peso de esta maldición volví a la ciudad, y al poco tiempo el Rishi expiró, ganando por violencia de su dolor paterno. Sin duda, la maldición del Brahman se cumple ahora, pues el dolor y la memoria inconsolable de mi hijo precipita el respiro de mi vida. Mientras que el recuerdo de Rama preocupaba al monarca, tendido sobre el tapiz del lecho, el astro de su vida se inclinaba poco a poco al poniente, lo mismo que la luna, última hora de la noche, hacia el occidente desciende. Cuando Kausalya notó el silencio del monarca, poco a poco después de sus lamentaciones, se dijo desolada: duerme, y procuró no despertarle. Al amanecer, en el momento que el alba iluminaba el día, los poetas encargados de despertar oficialmente al rey se distribuyeron alrededor de su cámara. Y ahí termina. La fuente es del Ramayana, la página 23 y 25 del libro de Porrúa, de la edición mexicana. Bien, ¿les ha gustado? ¿Sí o no? Sí.